Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. El día de hoy continuaremos con el tema hacer discípulos. Habíamos hablado de que un hacedor de discípulos cree en la autoridad de Cristo, obedece los mandamientos de Cristo. Y por último, el día de hoy estaremos hablando de que un verdadero discípulo depende de la presencia de Cristo. Y es muy importante ese tema, porque solamente con Él, con Cristo, podemos realizar las cosas. Hay un versículo en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es muy explícito el Señor Jesucristo cuando enseña esto a todas las personas. Separados de Él, no podemos hacer nada. Y estaremos hablando de ese tema importantísimo, porque en el día de hoy la mayoría de las personas está buscando la libertad, está buscando una independencia. Aún hablar del tema de la dependencia de Cristo con los creyentes le resulta un poco complicado, porque desde el inicio el ser humano ha querido o buscado esa independencia, ha buscado esta libertad y la sigue buscando de diferentes formas. Cuando nos encontramos en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban ahí y ambos probaron del fruto que Dios les había prohibido comer. Ellos deseaban ser igual o mayores que Dios. No deseaban estar gobernados por Dios, sino ellos mismos ser Dios. No querían depender de Dios. Cuando vemos el ejemplo de Pedro, se encuentra en la barca y Jesús le dice: ven. Pedro camina y está dependiendo completamente de aquel que lo llamó. Pero cuando él se encuentra en el agua y ve la tormenta y cómo está la situación, quita la mirada a aquel que lo llamó y se desvía y automáticamente se hunde. No estar dependiendo de Cristo significa que vamos a fallar continuamente, significa que nos vamos a cansar constantemente. Y cuando hablamos de dependencia o de independencia, podemos ver de igual manera que desde pequeños se busca una independencia. Cuando a un niño se le enseña a caminar, pronto desea que nadie lo ayude. Primero desea que alguien le agarre la mano y pronto ya no desea que nadie le agarre la mano. Cuando vemos un niño empezar a montar una bicicleta, primero desea ayuda y pronto ya no la desea. Cuando un joven va a la escuela, pronto regresa, ya no necesita a su familia, quiere estar solo, quiere ser independiente. En fin, el ser humano busca constantemente no depender de alguien, sino de sí mismos. Pero un verdadero hacedor de discípulos cree primeramente en la autoridad de Cristo, obedece la autoridad de Cristo y depende de la presencia de Cristo. Y esto de depender de la presencia de Cristo va en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo dice. El mundo dice: sé libre, tú eres capaz, tú puedes hacerlo. Esto es lo que nos están diciendo a las escuelas, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios. Les instan a creer en sí mismos, en la posibilidad de poder realizar las cosas. Pero el apóstol Pablo nos anima, nos insta de igual manera. Dice: no se amolden a este mundo, sino que transformemos nuestra mente y presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable a Dios todos los días. Nos pide que seamos diferentes, nos pide que cambiemos y que no nos amoldemos a este mundo. En Gálatas capítulo 2, Pablo de igual manera nos dice: porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nuevamente vemos esta parte en la que ahora dejamos ir al viejo hombre y ahora dice la palabra de Dios: he aquí, todas son hechas nuevas. Dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, por lo cual debemos que de igual manera dejar todo lo pasado aparte, toda esa parte que el mundo nos dice que sigamos, que hagamos lo que ellos dicen. No lo debemos que hacer de esa manera, sino como Cristo lo dice.
En Mateo capítulo 28, versículo 19, nos habla acerca de la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero es muy importante ver esa parte que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y no debemos temer al ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Primeramente, porque Él ahora ya nos ha dado su Espíritu Santo, el cual ahora nos empodera para poder realizar esta obra maravillosa de compartir su palabra. Segundo, el que nos ha mandado a hacer esta obra de discipulado, dice que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y para finalizar, de igual manera nos dice que ahora Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué no hacemos discípulos? Voy a concluir este primer punto con algunas reflexiones. Primeramente, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, quiere decir que ahora tú eres un seguidor de Él, un seguidor de Jesús. Ahora tú eres un discípulo. La pregunta importante es, ¿dependes tú de la presencia de Cristo como tu Señor y Salvador? Y muchas veces deseamos obviar la presencia de Cristo a causa del pecado. Deseamos pecar y satisfacer nuestras cuestiones carnales, pero el detalle es que estas satisfacciones son pasajeras. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos satisface completamente con su presencia, con su gloria, porque ahora nuestra identidad ha cambiado y ya no deseamos esas cosas del mundo ni del pecado, sino Cristo. Y muchas veces podemos desviarnos hacia el pecado, pero debemos recordar que en Cristo encontramos una satisfacción completa, verdadera y duradera. Entonces, un verdadero discípulo, hacedor de discípulos, depende de la presencia de Cristo, su Salvador y Señor. Ahora, si estás dependiendo de la presencia de Cristo, quiere decir que estás haciendo discípulos. Porque al depender de Él, quiere decir que ahora tú estás obedeciendo a su palabra, que crees en su autoridad, por lo tanto, estás haciendo discípulos. Pero si no estás haciendo discípulos, hoy es un buen día para empezar. Primeramente, para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Pedirle perdón y decirle, hoy, ayúdame a empezar hoy a compartir de tu palabra, a hacer discípulos a todas las naciones. Si aún tú no has creído, tú que me estás escuchando en este momento, no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy te animo a creer. Hoy es un buen día. Hoy ha llegado la gracia hacia ti. No porque lo que yo digo, porque yo te puedo convencer, sino que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, confiésale a Él todo aquello que estaba en contra de Dios y camina en obediencia hacia Él. Y las cosas van a cambiar, tu dirección va a cambiar. Antes ibas a ser condenado por tus pecados, ahora vas a ser salvo. Ahora eres reconciliado con Dios. Y ahora podrás pasar una eternidad con el Creador de todo el universo. Hacer discípulos no depende de lo que somos, de quién somos o lo que podemos hacer. Muchas veces nos equivocamos porque pensamos, por la capacidad que yo tengo, por mis estudios que yo tengo, puedo hacer discípulos más fácilmente. Pero hay una cosa muy segura, que los discípulos no tenían una gran educación, pero fueron capacitados por Jesús. Y ellos fueron capaces de realizar esta obra por medio de Cristo Jesús. Porque ellos ahora eran dependientes de Cristo Jesús. No todo el tiempo mostraban esta parte, pero dependían de Él para hacer las cosas. Porque creían en Jesús como el Mesías esperado.
como su Salvador y su Redentor que ellos habían esperado por muchos años. Concluimos con esta parte. Hacer discípulos no depende de nosotros ni de lo que podemos hacer, sino depende de quién es Jesús y de lo que ha hecho por nosotros y de lo que puede hacer en nuestras vidas para compartir a las demás personas. Depender de la presencia de Dios también quiere decir dejar de pensar como nuestra manera humana. Quiere decir que ahora sus pensamientos de Dios van a tener que ser implantados en mí. Van a tener que empezar a cambiar, porque Él nos puede guiar, Él nos puede instruir, Él nos puede llevar a los mejores lugares. Como la oveja sigue a su pastor a los pastos verdes, de igual manera un discípulo depende de su maestro, lo sigue hacia el lugar donde Él ya tiene preparado. Depender de la presencia de Cristo también quiere decir, ya habíamos mencionado que nuestros pensamientos van a cambiar, pero también esto quiere decir que las cosas que como humanamente puedo pensar son limitadas. Por ejemplo, mis fuerzas son limitadas, mi visión es limitada, mis recursos es limitado, mi tiempo es limitado. Pero cuando creemos en la presencia, depender de la presencia de Cristo, también quiere decir que nuestros pensamientos serán transformados. Porque humanamente tenemos límites, somos finitos, nuestras fuerzas son finitas o son limitadas, nuestros recursos son limitados, nuestra visión, nuestra forma de ver son limitados, nuestro tamaño, nuestro tiempo, somos limitados en todo. Pero cuando llegamos a creer o dependemos completamente de Cristo, esto tiene que cambiar, porque ahora nuestra mente se va a renovar y ahora creemos en Cristo Jesús y ahora Él está con nosotros. Pablo, cuando estaba en un sufrimiento tan intenso, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no se veía Él sufriendo solo, sino que la compañía de Cristo con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos realizar las cosas en Cristo y para Cristo. Cuando Moisés estaba saliendo de Egipto, él se encontró una situación complicada, porque se encontraba con el Mar Rojo enfrente y con el ejército de los egipcios en la parte de atrás. Él buscaba una forma de escaparse tal vez de esta situación. Humanamente, quiere decir que no podía ver alguna salida para él. Pero cuando él depende de Cristo, cuando él depende de Dios, el mar se abre. Humanamente esto nunca pasaría, pero celestialmente, divinamente, esto fue posible. Cuando el pueblo de Dios tuvo hambre y quería de comer, pan cayó del cielo. Parvadas de codornices llegaron para saciar el hambre del pueblo de Israel. Humanamente esto no hubiera pasado, pero divinamente esto puede ser posible. Cuando el pueblo de Israel tenía sed y le reclamaba a Moisés por qué había sacado Moisés a Israel de Egipto si se encontraba bien ahí, Moisés les proporcionó agua de la roca. Humanamente esto no hubiera sido posible, divinamente es posible. Depender de Cristo, las cosas cambian, porque cosas divinas van a pasar en nuestra vida. Ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento y los discípulos que ahora siguen a Jesús se encuentran admirados por no saber cómo entender lo que están viendo. Cuando es llamado Natanael para seguir a Jesús, Jesús le dice: yo te vi aun cuando estaba sentado debajo de la higuera. Y Natanael se sorprendió y dijo: verdaderamente este es el Mesías. Y Jesús le respondió: si por esto se sorprende, cosas mucho más mayores verás. Cuando sus discípulos se encontraban enfrente de una multitud agobiante, más de 5,000, no había que comer. Sin embargo, Jesús multiplicó 5 panes y 2 pececillos. Para la mente de los discípulos, para los que estaban alrededor,
esto no era posible. Para Jesús es posible. Depender del Padre es posible y cosas maravillosas van a estar pasando en tu vida. La mente es limitada, pero cuando dependemos de la presencia de Cristo, entonces las cosas pueden cambiar drásticamente. Al saber que al depender de la presencia de Cristo, las cosas cambian de una manera grande y maravillosa, entonces debemos anhelar, o te invito a que anheles fervientemente la presencia de Cristo en tu vida. Te invito a que anheles fervientemente la poderosa presencia de Cristo y que puedas depender de ella constantemente, no interrumpidamente, no por secuencias, sino constantemente depender de Cristo. Y tenemos que depender de Él, confiar en Él, pero sobre todo esperar su venida, porque Él pronto viene por su iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Compartamos, mis hermanos, del evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Apartemos nuestro tiempo, salgamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestras amistades, con nuestros familiares. Están necesitados de la palabra de Dios. Y son buenas nuevas antes de que una persona muera. Pero si estas buenas nuevas llegan después de que una persona muera, ya no son buenas nuevas. Mientras que una persona tenga vida, ve y compártele de la palabra de Dios. Ve y compártele de estas buenas nuevas. Y entonces podrá tener vida eterna. Jesús pronto viene por su iglesia. Pronto viene y recibirá toda la honra, toda la gloria que Él se merece. Entonces entreguemos nuestra vida. Entreguemos nuestra vida completamente a Él y solo a Él. Y aun si la perdiéramos, aun si perdiéramos nuestra vida, mientras que hacemos discípulos a todas las naciones, entreguemos nuestra vida, porque al fin y al cabo esto es hacer discípulos. Mis hermanos, concluyo con esta parte, pensando en que la dependencia de Dios debe que ser prioridad para nuestras vidas, para que haya o que exista un cambio profundo en nuestras vidas, que exista un cambio profundo en nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Solamente dependiendo de la presencia de Cristo, obedeciendo sus mandamientos y creyendo en la autoridad de Cristo. Cuando nosotros nos encontremos en algún problema y pueda ser la montaña más grande o el abismo más profundo, el camino más estrecho, confiemos plenamente en el Señor Jesucristo, que esto se puede pasar, porque es ahí donde Dios es glorificado, porque no es obra del humano o del hombre poder realizar o finalizar esta obra imposible, sino es el puro y el magnificante poder de Dios, y ahí Dios es glorificado. Por lo cual yo te invito a depender de la presencia de Dios, a que confíes más en Él. ¿Para qué? Para que tu vida cambie drásticamente para la gloria y honra de Dios.